Hola compañeros, ¿cómo se encuentran? Bien, aquí les grabo la clase del día de hoy. Estamos en el caso práctico de evaluación de proyectos de inversión con flujos de efectivo anuales. Si se fijan, la clase pasada nos quedamos en el concentrado, que fue el paso número 7. Ahorita vamos a sacar el paso número 8. El paso número 8 se llama primer filtro del flujo de efectivo esperado promedio descontado. Es la primera fórmula del filtro o sedazo para conocer si el proyecto se acepta o se rechaza. Obviamente es el primer filtro de esta parte. Si se fijan, el primer filtro fue la vida de la maquinaria. Pero ya con los datos científicos contables financieros, pues se le considera como el primer filtro o sedazo. La fórmula es muy sencilla. Flujo de efectivo esperado promedio descontado es igual a menos la inversión más el flujo de efectivo esperado promedio descontado. Este dato del flujo de efectivo esperado promedio descontado lo sacamos del paso número 7 que fue el concentrado. Aquí está, mírenlo. 3.743.178. Y la inversión sabemos que son 2 millones y medio. Está al inicio del caso práctico. Entonces, si la inversión es, dice la fórmula que tiene que ser menos la inversión. Entonces es menos 2.200.000 pesos más el flujo de efectivo que está en el concentrado, que son 3.743.000. Entonces, 3.743.000 menos, porque más por menos es menos. Entonces, 3 millones menos 2.200.000 da 1.543.000. Este paso siempre debe ser positivo para que se pueda aceptar el proyecto. Grosso modo, ¿qué significa? Que vas a ganar 3.700.000 y le vas a invertir 2.200.000. Entonces siempre tiene que ser positivo. Vámonos con el paso 9. El paso 9 se le llama el primer filtro del valor presente neto o del VAN. La fórmula es muy sencilla. También es el primer filtro del VAN para conocer si el proyecto se acepta o se rechaza. También tiene que ser positivo. La fórmula es el factor BPN o VAN por el flujo de efectivo esperado promedio no descontado. Aquí están sus siglas. Entonces, el factor del BPN o VAN lo sacamos del paso 6. Aquí está, mírenlo. El paso 6 dice la fórmula del VAN o del BPN. Nos dio 1.6735. Entonces la fórmula dice que 1.6735 por el flujo de efectivo esperado promedio no descontado total que sacamos del concentrado. Aquí está, mírenlo, es el que se divide entre 3. Es el que se divide entre 3, 2.261.146.67. Entonces aquí está, 1.6735 por 2.261.146.37 nos dan 3.784.000. Por lo tanto, es positivo, se acepta el proyecto. Vámonos con el paso número 10. El paso número 10 es el valor presente neto o VAN promedio. Este es promedio y también tiene que ser positivo. La fórmula aquí está. BPN o VAN es igual a menos la inversión más el flujo de efectivo esperado promedio no descontado, ahí están sus siglas, por el factor BPN o VAN. Entonces, ya sabemos que la inversión son 2.200.000, pero como la fórmula dice que hay que hacerla negativa, entonces es menos 2.200.000 más el flujo de efectivo esperado promedio no descontado, que sacamos del paso 6, que se dividió entre 3. Aquí está. Entonces lo colocamos. Aquí está 2.261.000 y luego lo multiplicamos por el factor del BPN o VAN, que es 1.6735. Lo primero que tenemos que hacer es multiplicar 1.6735 por 2.261.000 y el resultado que les dé se lo restan a los 2.200.000 porque es negativo. Entonces, esto por esto da una cantidad, se la restan a los 2.200.000 y el resultado es 1.500.000. 1.584.000 y fracción. Por lo tanto se acepta porque es positivo. Vámonos con el paso número 11. Este paso número 11
nos explica en cuánto tiempo se va a recuperar la inversión. El paso número 11 nos da tiempo. El resultado es en tiempo. No es en factor ni es en porcentaje, es tiempo porque es un periodo. Si ustedes van a hacer el proyecto a 5 años y se recupera a los 7 años el proyecto, no es viable. Pero si ustedes hacen un proyecto a 5 años y se recupera a los 3, sí es viable. La fórmula aquí está. La fórmula del PRD es inversión entre el flujo de efectivo esperado promedio descontado. Aquí está. El flujo de efectivo esperado promedio descontado salió del concentrado. Entonces, aquí está. Sustituimos los valores y sería así. La inversión son 2.200.000. Entre el flujo de efectivo esperado promedio descontado son 3 millones. Eso lo vamos a multiplicar, ese resultado que les dé, por los años del proyecto. En este caso, el resultado sería 1.763207.495, es decir, un año y fracción. Entonces, para sacar los meses, esta cantidad le quitamos el 1 y nos queda solamente esta fracción y lo multiplicamos por 12, porque 12 son los meses que tiene un año. Y les da 9 punto y fracción. Eso significa que son 9 meses. Le quitamos los 9 y esta fracción, solamente esta fracción, la multiplicamos por 30.4, que son los días que forman un mes financieramente hablando. Y nos da 4.81, que serían 4 o 5 días. Repito, divide en 2.200.000 entre 3.743.000 y les da este factor. Ese factor lo multiplican por los años del proyecto. En este caso fueron 3 años del proyecto. Te va a dar esta cantidad. Eso significa que es un año y fracción. Le quitas el menos 1, te quedas con esta fracción, lo multiplicas por 12 y te va a dar 9 meses y fracción. Le quitas el 9, te quedas con esta fracción y lo multiplicas por 30.4 y te va a dar esta fracción final, que serían los días, que serían 4, aquí está 4, o 5 días porque es 4.8, serían 5 días. Entonces este proyecto se va a recuperar en un año, 9 meses y 5 días. Y como es menor que el tiempo del proyecto, que son 3 años, se acepta el proyecto. Vámonos con el último punto, el paso número 12. El paso número 12 es la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno es un factor que nos provee el caso práctico para ver la tasa de rentabilidad, lo que va a ganar este proyecto. Y la fórmula es muy sencilla. TIR, que es tasa interna de retorno, entre la inversión, que ya la conocemos, que son 2.200.000, entre el flujo de efectivo esperado promedio no descontado. Este no descontado es el que sacamos, que se dividía entre 3 en el concentrado. Mírenlo, aquí está, 2.261.000. Entonces, dividimos 2 millones entre 2.261.000, 2.200.000, nos da el factor TIR. Hasta aquí le vamos a dejar, hasta el paso número 12. Les voy a incluir aquí en la clase este mismo tema para que ustedes lo puedan revisar ahí en una hoja de Google, para que lo puedan revisar. Recuerden que cualquier duda estoy a sus órdenes. Entonces, quiero que en su caso práctico que van a hacer, hagan estos pasos. Hagan el paso 8, que es el primer filtro del flujo de efectivo esperado promedio descontado. Quiero que hagan el paso 9, que es el VPN promedio. Quiero que hagan el paso 10, que es el VPN promedio. Quiero que hagan el 11, que es el PRD. Y quiero que hagan el 12, que es el... Aquí está. Perdón, el 12, que es el ATIR. Estos pasos quiero que los hagan en su tarea. Y ya la próxima semana haremos el 13, el 14, el 15, el 16. Por mi parte es todo. Síganse cuidando. Esta clase se las hago por este vía porque tienen su conferencia de la semana del contador. Nos vemos y cuídense. Hasta luego.